Mayo de 1984. Una mujer toma una copa en un bar cuando alguien se acerca a ella. Días más tarde, un hombre se ofrece a arreglar el coche averiado de una joven. Lejos de allí, una tercera mujer sale de un centro comercial en las afueras de Tulsa, Oklahoma, cuando ve a alguien acercándose a ella. Nadie volverá a verlas con vida. No teníamos ni un sospechoso. Buscábamos a personas, tal vez familiares, que pudieran guardarle rencor. Tenía todos los elementos de una serie de asesinatos, una ola de crímenes y una persecución. Los habitantes de Oklahoma presencian una cadena de eventos sin precedentes. Cuando aparece un nuevo cadáver cada pocos días, tienes a una ciudad y a toda una región aterrorizadas. En 1984, la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, es la antigua capital mundial del petróleo. Aunque su economía está en declive, sus habitantes siguen siendo su mayor patrimonio. Todo el mundo se conocía. Así que muchas familias dejaban la puerta y las ventanas abiertas. Era un lugar en el que podías vivir a gusto, una ciudad agradable. Hay un par de universidades religiosas en la ciudad. Aquí vive mucha gente conservadora y muchas familias tradicionales. Esta misma descripción retrata las pequeñas poblaciones de alrededor, como Broken Arrow. La tasa de criminalidad era bastante baja. Teníamos robos con allanamientos de morada y delitos similares. Pero el índice de homicidios y delitos graves era muy bajo en la zona. En mayo, Eddie Geist, un hombre de 63 años, disfruta de su gran pasión: ayudar a los enfermos y necesitados. Era un hombre con un gran corazón, que se preocupaba por los demás. Siempre estaba ayudando a alguien. Se centraba en la gente enferma y que no podía salir de casa, sobre todo en residencias de ancianos. Iba a visitarlos casi a diario. Viudo desde hace 3 años, hace poco que se ha jubilado de su empleo como encargado de mantenimiento en un cementerio local y siempre agradece una charla. Papá solía venir a casa por la mañana, justo antes de que los niños se despertasen. Luego se preparaban, desayunaban e iban al colegio. Él se tomaba un café con ellos o les ayudaba a hacer el desayuno mientras yo me preparaba para ir a trabajar. 7 de mayo. Eddie se dirige a Collinsville, Oklahoma, para visitar a un familiar enfermo. Mientras conduce, distingue a un autoestopista que también se dirige hacia el pequeño pueblo. Como ha hecho tantas otras veces, Eddie se ofrece a llevarlo. Siempre recogía autoestopistas, sobre todo cuando viajaba solo. Durante el viaje le habla al desconocido sobre su vida y su hogar. Después de dejarlo, Eddie sigue su camino. Visitó a algunos familiares y amigos y volvió a su casa en Broken Arrow. La hija de Eddie Cash espera la visita matutina de su padre al día siguiente, pero no aparece. Intenté llamarle cuando me levanté para ver si estaba en casa, pero no contestó. Volví a telefonearlo más tarde y la línea estaba ocupada. Así que avisé al trabajo y dije que iba a llegar tarde porque tenía que ir a casa de mi padre. No lo había visto y quería comprobar que estaba bien. Cuando llega a la casa, Priscilla no ve su furgoneta por ninguna parte. Cuando abrí la puerta principal, lo vi en el suelo sobre un charco de sangre. Fui yo quien llamó al teléfono de emergencias. La policía acude enseguida a la escena del crimen. Los detectives Rick Ross y Homer Miller toman el mando de la investigación y ponen a trabajar a su equipo. Acordonaron de inmediato el perímetro alrededor de la casa y pidieron refuerzos. En el exterior descubren que la furgoneta de Eddie Cash ha desaparecido, mientras que en el interior ven que lo han golpeado en la cabeza y lo han estrangulado. Los detectives fotografían el cuerpo y la escena del crimen para documentarla en imágenes. A continuación, comienzan a recoger las tan valiosas pruebas. Huellas dactilares, pisadas cubiertas de sangre, cabellos, fibras e incluso el ladrillo con el que creíamos que golpearon al señor Cash. Mientras tanto, el Cash hijo recibe la noticia de la muerte de su padre. Estaba trabajando en Tulsa y había salido para comer. Cuando volví, mi tía estaba esperándome. Nada más verla supe que algo no iba bien. Era una mujer muy directa y simplemente me dijo: siéntate, tengo algo que decirte. Han matado a tu padre. Aquello me enfureció, me destrozó.
Ed Cash corre a casa de su padre, donde ya se ha reunido la prensa. Los fotógrafos y los periodistas gritan intentando conseguir algún detalle que publicar. Cualquier muerte es una noticia bomba en Tulsa. El agente Paul Crotter es uno de los detectives encargados de peinar el vecindario en busca de información. Localizamos a un par de testigos que recordaban haber visto a dos jóvenes preguntando cómo llegar al domicilio del señor Cash. Un testigo reparó en que uno de los sujetos llevaba una extraña hebilla en el cinturón. Al ser un familiar cercano, Ed Cash se convierte en sospechoso. Hubo una investigación exhaustiva en la que se intentaba descartar a gente que pudiera estar implicada. Enseguida me di cuenta de que era sospechoso por las preguntas que me hacían. Querían saber dónde estaba y si podía probarlo. Lo más habitual es que la víctima conozca a su asesino. Buscábamos a personas, tal vez familiares, que pudieran guardarle rencor al señor Cash. Sin embargo, esas pistas no llevaron a ninguna parte. Pronto se le descarta como sospechoso. Cuando Ed Cash vuelve a casa, descubre que aún falta mucho para que la pesadilla acabe. Llevaba 2 o 3 días fuera cuando volví a casa la tarde del funeral. Llegué a la entrada y vi la televisión encendida, aunque yo estaba seguro de haberla apagado y haber dejado solo el piloto. Empecé a meter la llave en la cerradura y oí que alguien tosía. Ed corre a casa de un vecino, donde llama a la policía y coge prestadas algunas armas. Cuando vuelve armado y listo para entrar, observa a un hombre que huye hacia el bosque. Estaba enfadado. Muy enfadado. Me sentía intranquilo pensando que no había nada que le impidiera volver. En el interior de la casa, Ed Cash encuentra sus rifles envueltos en una sábana. A la mañana siguiente, la policía busca huellas dactilares en las armas y las compara con las recogidas en la escena del crimen. Pertenecen a la misma persona. Gracias a la huella que habían encontrado en uno de los rifles, estaban casi seguros de que era él. Sin embargo, los detectives Ross y Miller no saben a quién pertenecen. Sin un sospechoso, la investigación no puede avanzar. Estaban en un callejón sin salida, porque no pudieron identificar las huellas con los medios que tenían en esa época. Imaginaba que a la larga lo atraparían. Los que me preocupaban eran mi hermana y mi familia. Me inquietaba que hubiera conseguido información que lo llevara hasta alguno de nosotros. Mientras el caso de Eddie Cash sigue su curso, en la población vecina de Poteau, Oklahoma, en un bar, un hombre se acerca a Margaret Bell, de 36 años, y entabla conversación con ella. Mi madre era la imagen de una verdadera hippie. Era una mujer muy inteligente y de mente abierta. Todo el mundo le caía bien y disfrutaba de la vida. Se acababa de todo para estar más cerca de su familia y sus amigos, porque se había criado allí. Misty, la hija de Margaret, está muy orgullosa de que su madre trabaje como DJ en la emisora de la familia. La emisora del abuelo estaba en el centro de Poteau, así que era muy fácil acceder al estudio. Recuerdo que la gente paseaba por la calle y la veía. Me parecía genial que pudieran verla allí dentro y supieran que era mi madre. Con el coche recién salido de la tienda, Margaret está deseando ver a unos amigos. Le dice a Misty que luego quiere pasar por uno de sus locales nocturnos favoritos y que la verá al día siguiente. Fui a visitarle el miércoles y vi que le habían dejado una nota en la puerta. Así que yo hice lo mismo. Volví a pasarme el jueves y las notas seguían allí. Cuando llegó el domingo, ya había ido varias veces a su casa y las notas seguían en su sitio. De hecho, había alguna más. Aquello me preocupó. Misty y su abuela van a la comisaría para denunciar la desaparición. Me sentía incómoda con los formularios. En el fondo, ya sabía que algo iba mal.
Cuando los familiares vinieron a vernos, les pedimos información sobre la señora Bell y la introdujimos en la base de datos nacional para descubrir su estado. Avisamos a diversos organismos policiales para que se mantuvieran alerta. Sin embargo, por el momento no hay pruebas suficientes para confirmar que algo marcha mal. En ese momento no teníamos ninguna razón para pensar que hubiera pasado algo extraño. Al principio supusimos que había ido a alguna parte. Se había quedado unos días y aún no había vuelto. 24 horas más tarde, el detective Steve Tiffy visita a casa de Margaret en busca de alguna pista sobre su paradero. Encontramos algunos extractos de sus tarjetas de crédito en la casa, así que contactamos con la entidad y descubrimos que las habían usado en varios estados. Hicimos un seguimiento de todas las veces que habían usado las tarjetas para descubrir a dónde podía dirigirse. Aunque la pista es prometedora, no sirve para consolar a Misty. Mi madre no había llamado, no la habíamos visto y había dejado asuntos pendientes. Mi abuela me dijo que no fuera pesimista, pero yo le respondí que no lo era. Estaba siendo realista. Aquello no iba a tener un final feliz. Mientras la búsqueda de Margaret Bell continúa, una mujer enseña su casa en el pequeño pueblo de Vinita, Oklahoma. Jane Hilborn ha recibido la visita de un hombre que dice estar interesado en comprarla. Horas más tarde, su familia vuelve a casa y encuentra el cadáver de Jane en el suelo de la sala de estar. Un equipo de detectives llega al lugar y el médico forense no tarda en descubrir lo que ha pasado gracias a las pruebas. Al igual que en los casos de Eddie Cash y Margaret Bell, el coche de Jane Hilborn también ha desaparecido. La habían golpeado en la cabeza y estrangulado, y se habían llevado su Chevrolet Camaro. La única diferencia es que la víctima de Broken Arrow era un hombre y la de Vinita era una mujer. 5 días más tarde, una mujer llama a la policía y les cuenta una historia aterradora. Un hombre con un Camaro la había recogido mientras hacía autostop. Cuando quiso darse cuenta, tenía un cuchillo contra el cuello. El hombre la encierra en el maletero, la lleva a un lugar apartado y la viola. Cuando le promete que no escapará, él le deja sentarse en el coche. Sin embargo, aprovecha que el hombre entra en un bar para huir. Comienza la operación de busca y captura del conductor del Camaro. 3 días más tarde, encuentran un vehículo que coincide con el descrito por la víctima de violación. La policía lo incauta y procede a buscar huellas. Mientras los agentes intentan identificar las huellas, una mujer de 32 años llamada Janet Jewell aparca en el centro de Tulsa y entra en una tienda sin saber que alguien la está observando. Cuando vuelve a salir, el coche no arranca, pero un transeúnte se ofrece a echar un vistazo. Al día siguiente, el coche de Janet Jewell aparece aparcado en un centro comercial de Tulsa. Mientras tanto, otra joven sale del complejo y se dirige al aparcamiento para volver a casa. Sin embargo, las cosas no saldrán como había previsto. En primavera de 1984, la inquietud se extiende por las poblaciones de Oklahoma. En apenas unos días, 2 personas han sido asesinadas y otras muchas son víctimas de secuestro y violación. Valerie Shaw Hartzell, una conocida periodista radiofónica de 25 años, ha estado siguiendo las noticias en Tulsa con gran interés. Era una buena periodista, siempre animada y competente. Yo trabajaba en una emisora y ella en la competencia, pero nos llevábamos bien. Fuimos a las mismas clases de comunicación en la Universidad de Tulsa. Era una gran persona, con fuerza de voluntad, opiniones claras y plena confianza en sí misma. Además, también resulta ser amiga de Ed Cash. Solíamos ir a la discoteca con el mismo grupo de amigos. Allí conoció a un hombre y se casó con él. 24 de mayo de 1984. El marido de Valerie espera a que vuelva del centro comercial. Ha ido a comprar pañales para su bebé y debería haber regresado hace horas. Cuando llega la hora de cenar y Valerie sigue sin aparecer, su marido llama a la policía preocupado. Era el encargado de la sección de desaparecidos. Estuve hablando con su marido. De hecho,
Fui yo el que recibió la denuncia y se encargó de investigarla. A medida que las horas pasan, la familia empieza a perder la esperanza. Salí a la calle gritando, llorando y diciendo que alguien la tenía. Era uno de esos momentos en los que solo puedes llorar y gritar. Mientras tanto, la policía habla con varios testigos que recuerdan haber visto a la popular periodista el día anterior. La vieron salir de la tienda después de comprar pañales para el niño. Un poco más tarde, un hombre se le acercó y se fue con ella en coche. Mientras investiga el lugar, la policía encuentra un coche abandonado en el aparcamiento donde Valerie ha desaparecido. Cuando comprueban los datos del vehículo, descubren que su desaparición está relacionada con la de otra mujer, Janet Jewell. Las relacionamos cuando encontramos el coche de Janet Jewell en el aparcamiento del centro comercial Tom West. Una vez establecida la relación, pensamos que algo podía haberle sucedido. Cuando la noticia del secuestro se hace pública, la población queda consternada, sobre todo en las redacciones de Tulsa, donde Valerie Shaw Hartzell se ha convertido en el objeto de una historia que ella misma había cubierto. Cuando vimos el nombre de Valerie en la pizarra con los temas del día, el asunto tomó un nuevo matiz. Ella era una persona, no una noticia. Tuvimos la sensación de que aquello había pasado muy cerca de casa. La atmósfera en la redacción era solemne. Aquello era increíble. Parecía una serie de televisión, algo que no podía estar pasando. Mientras tanto, Valerie ha estado cobrando cheques en varias cabinas bancarias de carretera. Una cajera la reconoce por haberla visto en las noticias y avisa a la policía. Por desgracia, no recibimos la información lo bastante rápido como para presentarnos allí e intervenir. Nos dieron acceso a la grabación de la cámara de seguridad y pudimos confirmar que la señora Hartzell era en efecto la mujer de la camioneta y que un hombre blanco sin identificar iba con ella. Don Spillers observa en la cinta que Valerie se muestra nerviosa e incómoda. Y sus compañeros coinciden en que no está actuando por propia voluntad. A su vez, el hombre que aparece en el vídeo coincide con la descripción de los testigos, pero siguen sin poder identificarlo. La policía continúa con la exhaustiva búsqueda, mientras la familia hace lo posible por ayudar. Mi marido y yo nos subimos al coche y empezamos a dar vueltas. No sabíamos dónde buscar, así que condujimos y condujimos, intentando que nuestra intuición nos guiara. La situación resulta especialmente dura para Ed Cash. En apenas unos días ha perdido a su padre. Y ahora una amiga ha desaparecido. No puede evitar pensar que ambos hechos están relacionados. Estaba convencido de que tenía que ser alguien de mi entorno. Así que empecé a pensar en gente que conociera a mi padre y que hubiera viajado en grupo con Valerie y conmigo. Entonces me empecé a poner nervioso. Quería implicarme en la historia y descubrir quién era para encargarme de él. A diferencia de Ed, la mayor parte de Oklahoma prefiere no verse envuelta en el asunto. Estaban asustados, sobre todo en el oeste de Tulsa. Creo que empezaron a cerrar las puertas con llave por primera vez en su vida. Debió de ser entonces cuando comprendieron que Valerie no había sido su única víctima. No la había secuestrado y punto. Era un hombre que se había convertido en un asesino en serie. 27 de mayo. Han pasado 3 días desde la desaparición de Valerie y sigue sin haber rastro de ella. Tampoco hay pistas relacionadas con el asesinato de Eddie Cash ni la desaparición de Margaret Bell. La policía solo sabe que Valerie Shaw Hartzell y Janet Jewell han sido secuestradas por la misma persona. En ese momento, reciben la desesperada llamada de una joven de Vinita, diciendo que un hombre la ha secuestrado, amenazándola con un cuchillo. Llamó a la policía justo después de que ocurriera. El hombre la había llevado a un motel, donde la violó, pero ella le había dicho que quería ayudarle, y por alguna razón dejó que se marchara. La chica habló de la descripción que había oído, y el tipo le respondió que era el secuestrador de Valerie. La descripción del vehículo también coincide con la camioneta de Valerie Shaw Hartzell. La policía enseguida pasa a la acción.
Cuando descubrimos que seguía en la camioneta de Valerie, emitimos un boletín a todos los medios de comunicación. No me explicaba cómo no podíamos encontrarlo si el hombre aún estaba en Tulsa. Ahora la policía está segura de que la ola de crímenes que asola Oklahoma no son hechos aislados, sino que todo ha sido obra del mismo hombre. Los agentes sienten la urgencia de cazarlo antes de que vuelva a actuar. Fue el 28, el 29 o el 30 de mayo cuando las piezas empezaron a encajar. Estaba charlando con el ayudante del sheriff de Vinita. Él me hablaba de algunos casos extraños que habían tenido últimamente y yo le comentaba detalles de nuestro asesinato. Lo curioso del asunto es que la descripción de los sospechosos era muy parecida. Coincidían hasta en la extraña hebilla del cinturón. En esos momentos, también hay varias descripciones que señalan al mismo sospechoso, realizadas por víctimas que han conseguido escapar. La policía de Tulsa hizo un retrato robot que empezaron a difundir. Habíamos colado su descripción en todos los noticiarios, al igual que habían hecho el resto de los canales de noticias y diarios. Estaba corriendo la voz. La policía asume que está buscando a un solo hombre, cuyo aspecto conoce a grandes rasgos. Sin embargo, aún no pueden identificarlo. El detective Paul Crotter se reúne con Ed Cash para que vea los bocetos del sospechoso con la esperanza de que pueda identificarlo. Por supuesto, estaba deseando ver las imágenes. Me preguntaron si conocía a ese hombre y yo les respondí que no. Querían saber si estaba seguro, pero yo no tenía la menor idea de quién podía ser. Cuando me preguntaron si mi padre lo conocía, les dije que al menos no que yo supiera. No podía decir más. Sin embargo, el asesino es cada vez más descuidado y deja pistas que pueden revelar su identidad. El dueño de una casa de empeños ve que uno de sus clientes encaja con la descripción de la prensa y avisa a la policía. Cuando se llevó la camioneta de Valerie, también cogió la barra de seguridad que iba del volante al pedal de freno y la llevó a una casa de empeños. Dio su nombre y el dueño pudo ver todos sus datos en el carnet de conducir. Resultó que había un número de serie en la barra que permitió seguir el rastro hasta Valerie. En ese momento aparece un testigo con información sobre el coche de Jane Hilborn, la mujer estrangulada por un hombre que fingía estar interesado en comprar su casa. El testigo le cuenta a la policía que algunas semanas antes había visto a un familiar con un Camaro que se parecía al que salía en los medios de comunicación. Había llegado a Broken Arrow conduciendo el Camaro de la víctima de Vinita, con intención de pedir dinero a su familia. Por fin podíamos ponerle nombre a esa cara. El hombre que todo el mundo quiere encontrar es Gary Alan Walker, un vecino de Oklahoma de 30 años, cuya vida puede entenderse como un caso tipo de conducta criminal. Comienza robando a su familia cuando aún es un niño, y al crecer pasa a cometer robos con allanamiento de morada y hurto. Ha pasado más de 7 años en prisiones e instituciones mentales, donde le diagnostican esquizofrenia de tipo paranoide, y recibe al menos 20 sesiones de electroshock. Gary tenía unos cuantos robos con allanamiento de morada a sus espaldas. No conseguía mantenerse alejado de los problemas por entonces. Era incapaz de conservar un empleo durante mucho tiempo. Simplemente existía. Gracias a su expediente, la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma identifica las huellas dactilares recogidas en el Camaro como pertenecientes a Walker. La base de la acusación se afianza al saber que el hombre del Camaro es la misma persona que ha violado a otra mujer, por lo que Walker también queda relacionado con este crimen. Steve Tiffy colabora con varias jurisdicciones donde se han denunciado asesinatos y secuestros similares. Éramos 53 agentes de la policía reunidos en Tulsa, dándolo todo en aquel caso. Fue un esfuerzo conjunto de la policía, algunos de cuyos agentes habían conseguido reunir toda aquella información. La última pieza del rompecabezas es la similitud entre los crímenes. Los asesinatos se han cometido golpeando a la víctima y estrangulándola, mientras que las víctimas de violación han sido secuestradas con un cuchillo. Viendo hasta dónde se extiende la ola de crímenes, la policía inicia una operación de búsqueda y captura en todo el territorio nacional. Estaba la policía de Broken Arrow, Tulsa, el condado de Craig, el de LeFlore, el FBI, la policía de investigación del estado de Oklahoma y hasta algunas agencias de Arkansas.
Lo más probable es que explotaran todos los recursos a su alcance. Me parece que tenían un helicóptero sobrevolando la zona. Hasta había perros buscándolo. La parte negativa de toda aquella publicidad es que el sospechoso también tenía acceso a la información y podía estar vigilando por si veía un coche patrulla. Y había cambiado de vehículo al menos un par de veces, así que era difícil saber lo que estaba conduciendo en ese momento. La población se mantiene alerta, pero no es suficiente. A comienzos de junio, en el condado de Van Buren, Arkansas, Walker entra en una casa y amenaza con matar a 2 personas. Les deja con vida, aunque aterrados, y escapa en la oscuridad con su coche. Avisaron a la policía. En Tulsa, tenían información sobre quién era y el aspecto que tenía. Más tarde, vieron el coche en un bar. Me llamaron por teléfono a casa diciendo que lo habían visto en un bar. Enviamos a varios agentes hasta allí, pero acababa de marcharse y no lo vieron. Estaba haciendo todo lo posible para ir siempre un paso por delante de nosotros y la mayor parte del tiempo lo consiguió. Los clientes del bar informan a la policía de que Walker se ha marchado con los dueños de una vivienda móvil que hay cerca. La buena noticia es que se había marchado sin saber que estábamos de camino. Eso quería decir que no intentaba esconderse tanto como antes. La policía se apresura a rodear la casa móvil sin hacer ruido. Y a través de la ventana ven a Walker bebiendo con unos amigos. Están listos para irrumpir en la vivienda y poner punto final a la hora de terror. Durante casi 4 semanas, las poblaciones de Oklahoma y los estados circundantes se han visto aterrorizados por una serie de violaciones, secuestros y asesinatos. Una operación nacional de busca y captura para dar con el supuesto asesino en serie, Gary Alan Walker, lleva a la policía hasta una casa móvil de Tulsa, donde está bebiendo con unos amigos. La policía se apresura hacia la vivienda e irrumpe para tapar a Walker con la guardia baja. Lo localizaron y lo arrestaron sin incidentes. No tuvimos problemas una vez acorralado. En segundos, la policía acaba con la ola de crímenes que se ha extendido durante más de 3 semanas y ha arruinado la vida de tantas personas. Creo que cuando le atraparon, ya estaba cansado de huir. Me sentí aliviado al saber que ya no podría hacer daño a mi familia. Una vez bajo custodia, la policía interroga a Walker para descubrir dónde están las mujeres desaparecidas. La verdad no es fácil de aceptar. Walker les dice que Margaret Bell, Valerie Shaw Hartzell y Janet Jewell están muertas. Los agentes visitan a la familia de las víctimas y les dan la terrible noticia. En ese momento, nuestra esperanza se desvaneció. Todos nos vinimos abajo llorando, muy afectados. Mi abuela vino a casa llorando. Le pregunté qué le había pasado, pero no podía responder. Cuando le dije si tenía que ver con mamá, contestó que sí. Pasé los siguientes 45 minutos intentando consolarla. Estaba muy afectada. A mí no me sorprendió tanto porque lo había aceptado antes de que me lo confirmaran. Tras el arresto de Gary Alan Walker, comienza el espectáculo para la prensa. Cuando capturaron a Gary Alan Walker, la bomba explotó. Teníamos a un equipo en dirección al lugar donde se llevó a cabo el arresto y a otro de camino al juzgado. Confesó todos los crímenes de los que era sospechoso y con los que estaba relacionado. Puede que incluso alguno más que no sospechaban. Soltó todo lo que llevaba dentro. Walker no es condenada y le cuenta a la policía cómo empezó la ola de crímenes. Estaba haciendo autostop entre las ciudades de Broken Arrow y Collinsville cuando Eddie Cash lo recogió. Por lo visto, ese hombre consiguió la suficiente información de mi padre como para deducir en qué zona vivía. Solo tenía que volver al barrio y preguntar por su casa. Walker le cuenta a la policía que quería robar a Eddie Cash, no matarlo. Sin embargo, cuando apareció en la casa de repente, tuvo que hacer algo para que no lo reconociera. Cuando estaba a punto de entrar en la casa, el señor Cash apareció
Y aquello sorprendió a Walker. Saltó hacia los arbustos y esperó a que entrara en la casa. Después volvió a acercarse y llamó a la puerta. Cuando el señor Cash abrió, le golpeó varias veces en la cabeza con un ladrillo y le ató un cable eléctrico alrededor del cuello. Walker sigue explicando cómo secuestró a las mujeres valiéndose de un cuchillo, cómo las estranguló hasta matarlas y después se deshizo de sus cuerpos donde más le convenía. La primera fue Margaret Bell. Terminó viajando con ella por los estados de Arkansas, Tennessee y Kentucky. Luego la mató y se deshizo del cadáver en una zona boscosa cerca de la ciudad de Paducah, en Kentucky. A continuación, cogió el coche y condujo hasta la ciudad de Branson, en Missouri, donde el coche se averió y tuvo que volver a hacer autostop para marcharse. Después de que Walker les indique dónde está el coche de Margaret Bell, Steve Tiffy habla con la policía de Branson. Volvimos a hablar con ellos y les pedimos que recogieran el coche. Después fuimos hasta Branson, donde lo habían guardado, y lo examinamos en busca de pruebas. Buscamos huellas dactilares del sospechoso, una muestra de cabellos, fluidos corporales o cualquier cosa que se le pareciera. Mientras analiza el coche, la policía encuentra mucho más de lo que esperaba. La maleta de Eddie Cash apareció en el vehículo. Contenía algunas prendas del dueño y tenía el nombre escrito. Así que el sospechoso quedó relacionado con el asesinato de Cash y de la señora Bell. Gracias a la confesión de Walker, la policía encuentra el cadáver de Margaret Bell en Kentucky. Encontraron el cadáver de una mujer blanca en una granja de tabaco justo a la salida de la Interestatal. Estaba desnuda, a excepción de un pedazo de tela que llevaba atado alrededor del cuello. Más tarde se determinó que había muerto estrangulada. En cuanto a Janet Jewell, Walker demuestra lo retorcido que puede llegar a ser. La vio aparcando delante de la tienda y entrando en ella. Así que levantó el capó y desconectó el cable que llegaba hasta la bobina para que no pudiera arrancar el coche cuando volviera a subir. Solo tenía que preguntarle si necesitaba ayuda. Levantó el capó, tocó 4 cosas y volvió a conectar el cable de la bobina. Luego le pidió que le dejara probar si arrancaba. Cuando lo hizo, la amenazó con un cuchillo, la secuestró y la llevó a un lugar apartado donde la violó y la asesinó. Finalmente abandonó el cadáver junto a la calzada. A Valerie la secuestró a punta de cuchillo en un aparcamiento. Descubrimos que la había violado varias veces y amenazaba su vida continuamente. Ella le había estado rogando, pidiéndole que le dejara volver con su hijo. La había obligado a sacar dinero de los cajeros un par de veces, lo que en nuestra opinión podría haber sido su oportunidad para gritar y pedir ayuda. Hacer cualquier cosa para salir del coche, pero nunca hizo nada. La debía de tener atada de algún modo para que no pudiera moverse. Aquello tuvo que ser terrible. Walker guía al detective Stanley Glentz hasta los cuerpos de Valerie Shaw Hartzell y Janet Jewell. Nos llevó hasta una carretera en el condado de Tulsa y la vimos tirada en la cuneta. Para matarla, cogió una toalla, se la enrolló alrededor del cuello y la estranguló. Se puso bastante emotivo y empezó a llorar cuando encontramos a Valerie. A continuación, subimos al coche y fuimos hacia la ciudad de Sepulpa en busca de Janet Jewell. Walker nos llevó al riachuelo donde la había dejado, donde pudimos verla sobre un árbol en la otra orilla. A ella la había estrangulado con un cable. Después de descubrirse cómo Gary Alan Walker asesinó a sus víctimas, la gente ahora quiere saber por qué. Lo habían condenado un par de veces por robar coches y las víctimas siempre habían denunciado el robo. Creía que si mataba a esa gente no podrían denunciarle. Podría quedarse más tiempo con el coche que si tan solo lo hubiese robado. Es decir, que si los mataba no tenía que preocuparse porque informaran a la policía.
Uno de los hechos más inquietantes es que Walker había terminado de cumplir una condena de 5 años apenas 3 meses antes de que se iniciara la ola de crímenes. Con su confesión y los cadáveres de las víctimas, la población se prepara para el juicio inminente a Gary Alan Walker, deseando que se haga justicia. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, esto supone revivir la tortura. Después de 27 días de crímenes por varios estados del sur, Gary Alan Walker por fin es arrestado. Las poblaciones de la zona respiran tranquilas al saber que el loco está entre rejas. Los crímenes de Walker han tenido lugar en diferentes jurisdicciones, por lo que se celebran juicios en varios condados. Para los familiares y amigos de las víctimas, esto significa enfrentarse cara a cara con el hombre que ha destrozado sus vidas para siempre. La primera vez que vi a Gary Alan Walker fue junto al juzgado, antes del juicio. Lo estaban llevando adentro cuando pasó muy cerca de mí y tuve la sensación de que la sangre se me helaba. Me sentía vacía y enfadada. Se me quedó grabado que tal vez esa era la cara, esa era la expresión que vio cada una de sus víctimas mientras las estaban matando. A lo largo del juicio, los detalles cada vez más macabros pasan factura a los familiares y amigos, incluyendo a los colegas de Valerie Shaw Hartzell. Enseñaron fotos del cuerpo cuando lo encontraron. En cierto momento tuve que salir de la sala y quedarme un rato sentado en el pasillo antes de volver a entrar. Nunca me había pasado algo así cubriendo un caso de asesinato. Incapaz de que la confesión de Walker sea rechazada, su abogado apela a la compasión del jurado para rebajar la condena de pena de muerte a cadena perpetua. Su hermana habló de la infancia tan dura que había tenido. Creo que fue uno de los testigos quien mejor respondió a eso. Dijo que mucha gente tenía una infancia dura, que les habían pasado cosas terribles y no iban por ahí matando y violando a la gente. Al menos para mí dio en el clavo. Mientras el jurado delibera, solicita una cinta con la confesión de Walker. En la grabación, el acusado dice que no tenía ningún motivo para matar a las víctimas. Sabe que va a morir por lo que ha hecho. Y afirma que lo repetiría si fuera libre. No tardaron en declararlo culpable de asesinato. Cuando todo ha terminado, Walker es condenado a muerte por el asesinato de Eddie Cash. El resto de sus crímenes se traducen en 6 cadenas perpetuas y 700 años de prisión. Me pareció que aquello era lo justo. Había algunos familiares y amigos cercanos que no estaban de acuerdo, pero yo sigo pensando que era necesario. Fue una sensación de logro. Cuando dedicas tantos recursos a un solo caso, te sientes satisfecho al ver que termina. A lo largo de unas semanas terroríficas, en mayo de 1984, Gary Alan Walker mata a 5 personas, viola y secuestra a varias más, y cambia la vida de sus familiares y amigos para siempre. No podía dormir bien. Despertaba a mi marido en mitad de la noche para perseguir fantasmas, porque estaba segura de que había alguien en la casa. Durante muchos años tuve los nervios destrozados. Me asustaba de mi propia sombra. Busqué ayuda en cuanto aquello terminó, pero hasta hace 2 o 3 años las heridas no han empezado a cerrarse. Siempre recordaré a mi padre como una persona cariñosa que se preocupaba por los demás, por su familia y por todos los que le rodeaban. Tras 16 años de batallas legales, Gary Alan Walker es finalmente ejecutado mediante inyección letal el 13 de enero de 2000. Ya era hora. Valerie era mi amiga. Y necesitaba zanjar el asunto. Con eso lo conseguí. No arregló las cosas ni para su familia ni para el niño. Pero al menos había terminado. Hace poco que se ha jubilado de su empleo como encargado de mantenimiento en un cementerio local y siempre agradece una charla. Papá solía venir a casa por la mañana, justo antes de que los niños se despertasen. Luego se preparaban, desayunaban e iban al colegio. Él se tomaba un café con ellos o les ayudaba a hacer el desayuno mientras yo me preparaba para ir a trabajar. 7 de mayo.
Eddie se dirige a Collinsville, Oklahoma, para visitar a un familiar enfermo. Mientras conduce, distingue a un autoestopista que también se dirige hacia el pequeño pueblo. Como ha hecho tantas otras veces, Eddie se ofrece a llevarlo. Siempre recogía autoestopistas, sobre todo cuando viajaba solo. Durante el viaje le habla al desconocido sobre su vida y su hogar. Después de dejarlo, Eddie sigue su camino. Visitó a algunos familiares y amigos y volvió a su casa en Broken Arrow. Dejaban la puerta y las ventanas abiertas. Era un lugar en el que podías vivir a gusto, una ciudad agradable. Hay un par de universidades religiosas en la ciudad. Aquí vive mucha gente conservadora y muchas familias tradicionales. Esta misma descripción retrata las pequeñas poblaciones de alrededor, como Broken Arrow. La tasa de criminalidad era bastante baja. Teníamos robos con allanamientos de morada y delitos similares. Pero el índice de homicidios y delitos graves era muy bajo en la zona. En mayo, Eddie Gash, un hombre de 63 años, disfruta de su gran pasión: ayudar a los enfermos y necesitados. Era un hombre con un gran corazón, que se preocupaba por los demás. Siempre estaba ayudando a alguien. Se centraba en la gente enferma y que no podía salir de casa, sobre todo en residencias de ancianos. Iba a visitarlos casi a diario. Viudo desde hace 3 años, en el exterior descubren que la furgoneta de Eddie Gash ha desaparecido. Mientras que en el interior ven que lo han golpeado en la cabeza y lo han estrangulado. Los detectives fotografían el cuerpo y la escena del crimen para documentarla en imágenes. A continuación, comienzan a recoger las tan valiosas pruebas. Huellas dactilares, pisadas cubiertas de sangre, cabellos, fibras e incluso el ladrillo con el que creíamos que golpearon al señor Cash. Mientras tanto, el Cash hijo recibe la noticia de la muerte de su padre. Estaba trabajando en Tulsa y había salido para comer. Cuando volví, mi tía estaba esperándome. Nada más verla supe que algo no iba bien. Era una mujer muy directa y simplemente me dijo: siéntate, tengo algo que decirte. Han matado a tu padre. Aquello me enfureció, me destrozó. Ed Cash corre a casa de su padre, donde ya se ha reunido la prensa. Mayo de 1984. Una mujer toma una copa en un bar cuando alguien se acerca a ella. Días más tarde, un hombre se ofrece a arreglar el coche averiado de una joven. Lejos de allí, una tercera mujer sale de un centro comercial en las afueras de Tulsa, Oklahoma, cuando ve a alguien acercándose a ella. Nadie volverá a verlas con vida. No teníamos ni un sospechoso. Buscábamos a personas, tal vez familiares, que pudieran guardarle rencor. Tenía todos los elementos de una serie de asesinatos, una ola de crímenes y una persecución. Los habitantes de Oklahoma presencian una cadena de eventos sin precedentes. Cuando aparece un nuevo cadáver cada pocos días, tienes a una ciudad y a toda una región aterrorizadas. En 1984, la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, es la antigua capital mundial del petróleo. Aunque su economía está en declive, sus habitantes siguen siendo su mayor patrimonio. Todo el mundo se conocía, así que muchas familias... La hija de Eddie Cash espera la visita matutina de su padre al día siguiente, pero no aparece. Intenté llamarle cuando me levanté para ver si estaba en casa, pero no contestó. Volví a telefonearlo más tarde y la línea estaba ocupada. Así que avisé al trabajo y dije que iba a llegar tarde porque tenía que ir a casa de mi padre. No lo había visto y quería comprobar que estaba bien. Cuando llega a la casa, Priscilla no ve su furgoneta por ninguna parte. Cuando abrí la puerta principal, lo vi en el suelo sobre un charco de sangre. Fui yo quien llamó al teléfono de emergencias. La policía acude enseguida a la escena del crimen. Los detectives Rick Ross y Homer Miller toman el mando de la investigación y ponen a trabajar a su equipo. Acordonaron de inmediato el perímetro alrededor de la casa y pidieron refuerzos.